Bienvenidos, gracias por venir. Esta es una charla más del ciclo de charlas que organiza el grupo de voluntarios de árboles nativos de aves argentinas. Y en esta ocasión vamos a escuchar a Cintia Celsi, que es licenciada en Biología de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en temas que tienen que ver con las costas bonaerenses y sobre todo su flora, su vegetación y sus problemáticas de conservación. Cintia es líder de un proyecto llamado Costas Bonaerenses, que se enmarca dentro de la Fundación de Historia Natural Félix de Azada. Una iniciativa que nació más o menos en el año 2003, el mismo año en que nació un grupo de voluntarios coordinado por Juan Carlos Pérez en la misma institución. Había una serie de proyectos, llegaron a ser como 27 gestiones, así llamábamos a los proyectos. Somos compañeros, llegamos a hacer en dos de las reuniones, teníamos reuniones mensuales. En dos de esas reuniones fuimos más de 100 personas, reuniones mensuales que duraban 8 horas. Tremendo, sí, de largo aliento. Pero sí, varios meses fuimos 60, 80 personas, después fue decayendo la cantidad de gente y quedó una treintena de personas en 15 proyectos, 12 proyectos. Una de las iniciativas que prosperó y que continúa es este proyecto Costas Bonaerenses, que como les contaba nació como un grupo de voluntarias eran todas chicas. Y bueno, continúa, sigue. Y están produciendo muchas cosas. Una de las cosas más recientes quizás es este libro que probablemente conozcan, La Costa Atlántica de Buenos Aires es el título. Cintia es coeditora junto a José Ator. Esto en realidad es como una serie de varios libros tipo técnico, enciclopedias, bastante gorditos, con algunos apéndices en fotos en color y demás, multiautoral, o sea colegiado. Y bueno, Cintia además es autora de varios de los capítulos, de los artículos. Así que se los recomiendo. Creo que está a la venta acá abajo en la contienda. Así que bueno, los dejo con Cintia que nos va a contar. Bueno, gracias. Bueno, primero espero que se escuche bien, porque mi voz no sé si ya se escucha bien. Sí. Bueno, y agradecerles por la invitación y por recibirme. La verdad que es un placer estar acá con ustedes, hablando de las plantas de las dunas, que es un tema favorito para mí. Me encanta ese tema. Bueno, la idea de la charla es conocer a lo que llamamos ecosistemas de dunas de la provincia de Buenos Aires, entender cómo funcionan, cómo están estructurados y cómo la vegetación acompaña esa estructura y ese funcionamiento. Y finalmente, bueno, ver un pantallazo de la diversidad de plantas que aparecen en las dunas de la costa bonaerense, cómo van cambiando a medida que nos movemos a lo largo de la costa, y terminar comentando muy brevemente cuáles son las problemáticas de conservación que están enfrentando estos ecosistemas y por supuesto la vegetación y las especies nativas que los acompañan, y qué podemos hacer para conservar. Y esa última parte me parece que la voy a plantear más como una pregunta para ver qué ideas surgen y después las discutimos, porque hoy en día la verdad lo que tenemos son problemas de conservación pero muy pocas soluciones. Así que bueno, se me ocurría empezar la charla yendo a las fuentes. El tema de la vegetación. La vegetación de dunas costeras en la provincia de Buenos Aires tiene un trabajo que es fundamental, que es este que les muestro acá en la portada, que se llama Las comunidades vegetales de las dunas costeras de la provincia de Buenos Aires, escrito por el botánico Ángel Cabrera. Fíjense que es un trabajo de 1941. Y creo yo que incluso hasta el día de hoy es lo más abarcativo, integral y producido con datos de campo que existe. Después vinieron otros autores, muchos también que son contemporáneos, que han estudiado la vegetación de las dunas en distintos sectores de Buenos Aires, pero con tanta continuidad y profundidad como este, creo que todavía no existe algo que pueda superarlo. O sea que, para ir a las fuentes, lo primero que quería decirles es, si les interesa el tema, empezar por este trabajo. Bueno, los ambientes de los que vamos a hablar son ambientes de este tipo, ambientes arenosos, donde los suelos son muy profundos, están situados en la costa, pegados al mar, interactúan con el mar, interactúan con la playa, o sea que todas las especies que encontremos van a tener que estar adaptadas a estas condiciones, ¿sí? Suelos profundos, arenosos, móviles. El tema de la movilidad del suelo es un tema clave para las plantas, para la fauna también, pero para las plantas específicamente. Y lo vamos a encontrar a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, desde el extremo norte, en Punta Rasa, hasta el sur, donde desemboca el río Negro, donde es el límite con la provincia de Río Negro.
En toda la extensión de la provincia de Buenos Aires hay dunas y en función de las características geomorfológicas, o sea, geológicas, los geólogos reconocen que estas dunas se pueden clasificar en 3 unidades o barreras medanosas. Una es la barrera oriental, que va desde Punta Rasa a Mar Chiquita, son 180 kilómetros de dunas. La barrera austral, buenísimo, ahora sí. ¿Viste qué tal? La barrera austral desde Miramar a Punta Alta, que son entre 350 y 400 kilómetros de extensión. Y una tercera barrera que es un poco discontinua, que también se reconoce en función de la geología, es la barrera de Patagones, acá mejor, ¿no? La barrera de Patagones en la parte más austral de Buenos Aires. Estas dunas, fíjense que apenas ocupan una franja muy débil, ¿no?, a lo largo de la costa. Y el ancho que pueden ocupar desde el mar hacia dentro del continente es muy variable. Puede ser desde algunos cientos de metros, como pasa por ejemplo a la altura de Mar Chiquita, donde la barrera de dunas se va angostando. Por ejemplo en Faro Querandí tenemos 2 o 3 kilómetros de ancho, pero cuando llegamos a Mar Chiquita eso se angosta hasta 50 o 100 metros capaz de ancho de dunas. Y donde se produce el mayor ancho es 8 kilómetros, es lo máximo que llega a tomar el campo de dunas, es más o menos acá a la altura de Coronel Dorrego. O sea que fíjense que todas las formas de vida que aparecen asociadas a estos ambientes están súper confinadas espacialmente, ¿sí?, en una franja muy estrecha a lo largo de la costa. Y nos vamos a concentrar en lo que son las dunas de la región pampeana, barrera oriental y barrera austral. Bueno, más allá de toda la extensión que están ocupando, lo que yo quiero remarcar especialmente es que estas dunas no son iguales en toda su extensión. Fíjense que desde Punta Rasa a Punta Alta hay un gran gradiente latitudinal, o sea que principalmente el clima va a estar determinando grandes variaciones en las formas de vida, en la biota que van a ocupar estos ambientes. Por ejemplo, una de las fuentes de variación que vemos tiene que ver con la cercanía que tienen estas áreas a otras regiones. En el caso de la barrera austral va a recibir grandes influencias florísticas de las regiones de Patagonia, Monte y Espinal, con las que está muy próxima, muy pegada. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, especies como estas que vemos acá, plantado patagónica, el olivillo, el romero amarillo, que después nos vamos a describir. Y esta tendencia o estas afinidades florísticas se van perdiendo a medida que nos alejamos de las áreas fuente o de las áreas de mayor distribución. O sea que las vamos a encontrar mucho más representadas acá y se van perdiendo a medida que nos alejamos y que nos vamos hacia el norte. Cintia, perdón, capaz que lo dijiste que distraje un poquito, pero básicamente la vegetación de las dunas costeras bonaerenses pertenece a la ecorregión pampeana, ¿no? Claro, en estas dos barreras, en la barrera oriental y en la barrera austral, estamos en la región pampeana. Si nos vamos a la barrera de Patagonia, ya hay muchísima más influencia patagónica y ahí estamos en las regiones del Monte y Espinal, o sea que ahí sigue habiendo cambios drásticos en la flora. De todos modos, mantiene elementos pampeanos también. Claro, en realidad las dunas están... Sí, no hay ninguna barrera física de gran magnitud que la separe lo que es la llanura continental. Así que, además de estas influencias que vienen desde una y otra región, hay una gran masa de componentes que son muy comunes a lo que encontramos en cualquier campo, por ejemplo, del interior del continente, ¿sí? Por ejemplo acá, no sé, cerca, ¿sí? Y aparte están las especies endémicas, las que son exclusivas y únicamente adaptadas a las dunas. Así que con toda esta diversidad se forman los ensambles y las comunidades de dunas. Bueno, entonces les terminaba de contar esto. En la barrera oriental, las influencias mayores van a estar dadas por las regiones próximas, que son las dunas de Uruguay y dunas del sur de Brasil. Con esas regiones comparte, por ejemplo, estas especies. Una de estas poligalas, el Senecio crassiflorus, el junco de copo, son todas especies comunes que también nos vamos a encontrar en las dunas de Uruguay y del sur de Brasil. Y que lo mismo que pasaba acá, estas influencias florísticas se van perdiendo a medida que nos alejamos. O sea que las vamos a encontrar mucho más representadas acá, pero cuando nos movemos hacia el sur van desapareciendo. Y lo que nos dicen los trabajos que se han hecho en esta vegetación es que hay una zona de transición donde estos elementos se combinan, que es alrededor de Claromecó. Acá, partido de Tres Arroyos, ahí es donde encontramos todo mezclado, más o menos.
los que provienen de un lado y del otro, y si nos movemos hacia ambos lados, va tomando cada vez más identidad la flora de la barrera en la que estamos. Bueno, acompañando este gradiente latitudinal que hablábamos recién, también hay un gradiente mar-continente. Además de que la vegetación va cambiando de norte a sur, también va cambiando desde el mar si vamos alejando del mar, ¿sí? Por ejemplo, para ilustrar con una imagen, es difícil tomar en una imagen todo el campo de duna. Así que este sería el sector más frontal. Fíjense que cerca del mar hay dunas activas. Si vamos caminando hacia adentro aparecen algunos arbustos con muy baja cobertura vegetal. Si seguimos alejándonos del mar hay unos montículos con algún arbustal y después hay un bajo de cortaderas. Fíjense cómo la vegetación se va sectorizando y se va quedando representada por diferentes comunidades a medida que nos movemos en el gradiente, que además está acompañado por los cambios en la topografía. Si vamos un poco más hacia adentro del continente, por ejemplo en un campo de dunas fijas adentro del campo de dunas, también vamos a encontrar sectorización o zonificación. En los sitios bajos un cortaderal, por ejemplo, en unos montículos una comunidad de arbustos, en las dunas más estabilizadas otros arbustos, ¿sí? Una preguntita, ¿cómo se definiría duna ahí, digamos, o sea, porque duna como en la cabeza típica de la forma? Debería haber empezado por ahí. Duna es una acumulación de arena que la particularidad es que es natural, no es un camión que tiró arena, sino que es una formación de arena generada por el viento, por las corrientes eólicas. En general esa arena proviene de las playas, tiene una cierta granulometría y se va formando sucesivamente, o sea, no se forma toda la duna en un momento, son capas que se van superponiendo, las dunas se mueven, migran, cambian de forma, pero son formaciones de arena que están principalmente modeladas por el viento. Tengan o no plantas, sean o no con forma de montículo, o sea, puede ser plano y totalmente vegetado y si abajo hay arena, igual es una duna. No, la duna tiene un relieve, sí. Si no sería una planicie arenosa, un manto de arena, la duna tiene un relieve, sí. Tiene una morfología determinada. Bueno, y la vegetación es un elemento clave porque es uno de los elementos que produce que la duna se estabilice, que migre o que no migre, que tenga mayor o menor grado de estabilización, que se desplace, que crezca o no crezca, es un componente clave. Sí, gracias. Bueno, entonces, si esta idea de encontrar las diferentes comunidades que caracterizan a cada sector del relieve en el campo de dunas, las trasladamos en un corte transversal, digamos, a un perfil. Si vemos a la costa de perfil, se transformaría en un modelo como este que vemos acá. Esto lo podemos construir a partir de tomar datos en el campo. Si uno va a cada uno de estos sectores y toma datos de vegetación, después los puede analizar y clasificar y reunir para formar un modelo como este, donde vamos a ver qué tipos de especies acompañan a cada uno de los sectores de la geomorfología del campo de dunas. Por ejemplo, cerca de la playa, donde no se forman dunas porque hay acción del mar, vamos a encontrar una comunidad de espartinas. Si seguimos avanzando, entonces podemos empezar a caminar sobre las dunas frontales, donde empiezan a aparecer otro tipo de plantas, arbustos, muy samófilos, muy adaptados a la arena. Después podemos encontrarnos con grandes dunas activas que están en pleno movimiento, que pueden estar prácticamente desprovistas de vegetación o tener alguna que otra mata de plantas aisladas. Esas dunas pueden estar seguidas luego por un bajo interdunal que puede estar más o menos anegado, entonces ahí va a haber más que nada una comunidad de plantas higrófilas o palustres. Y si seguimos hacia dentro del continente vamos a encontrar diferentes comunidades que van caracterizando los diferentes ambientes. Esto es lo que me refería con ese gradiente mar-continente que también tiene la vegetación en los campos de dunas. O sea que fíjense que son ecosistemas altamente variables, pero en espacios geográficos muy reducidos. Siente las dunas activas son justamente grandes, por eso tienen arena libre, digamos. Claro, están en movimiento y pueden seguir creciendo. A medida que la vegetación se va estableciendo sobre la duna, el crecimiento de la duna se va desacelerando, ¿sí? Se va estabilizando y es donde empiezan a perder altura.
Bueno, acá les quería mostrar algunos datos particulares de estudios que hicimos en Pehuenco. Pehuenco está cerca de Punta Alta, así que ahí estábamos en el extremo austral de la barrera austral. Como para darnos una idea de qué podremos llegar a encontrar al visitar una localidad de dunas. En este caso encontramos 31 familias de plantas y un total de más o menos 75 especies, que en realidad es un número variable también, porque a medida que uno sigue recorriendo y va al lugar en diferentes estaciones o en años diferentes, ese número se va incrementando. Las familias más representadas numéricamente, las compuestas, gramíneas, leguminosas, ciperáceas y juncáceas. Esto se dio para Pehuenco, pero en general se da para cualquier otra localidad en las dunas pampeanas, digamos. Es muy constante esta relación. Las familias más numerosas en general son siempre las mismas. Y de ese total de especies encontramos que casi la totalidad, o sea, la gran mayoría eran de hábito herbáceo, especies herbáceas, hierbas. Lo que está muy en concordancia con encontrarnos en la región pampeana. La región pampeana tiene una matriz de vegetación que es el pastizal, donde predominan las hierbas, y puede haber algunos componentes arbustivos sueltos también. O sea que esto está reflejando que estamos en un ambiente de región pampeana, ¿sí? Predominancia muy alta de hierbas. Y algunos arbustos, como les decía también, un porcentaje de arbustos. Entonces, bueno, ahora la idea es ir reconociendo las diferentes especies que se van estableciendo en estos diferentes sectores que veíamos recién en el perfil. Y a qué condiciones están asociadas y qué comunidades van formando, porque también estas especies se van agrupando según sus requerimientos y sus hábitos y su ecología y forman comunidades. En la playa, los principales factores que van a estar condicionando el establecimiento de la vegetación tienen que ver con la acción del mar. La playa es playa, ¿por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué es playa y no dunas? O al menos hay algún montículo, pero ¿por qué no hay dunas? ¿Por qué es playa? Por las mareas que Exacto, la playa es playa, incluso los sectores altos donde hay vegetación, porque eso todavía está sujeto a la acción del mar. Periódicamente el mar, por subestadas, por tormentas o por mareas extraordinarias, va a ingresar a estos sectores. Por eso acá no se forman dunas y por eso la vegetación es tan escasa. Prácticamente encontramos una única especie. A veces aparece alguna otra, pero la gran dominante es solo una, que es esta que vemos acá, que se llamaba Espartina ciliata y ahora le cambiaron el nombre por Bolus quartatus. Pero bueno, a mí me quedó la costumbre de decirle espartina. La espartina es una gramínea, ¿sí? Pero muy robusta, tiene un sistema de raíces muy desarrollado y muy fuerte, porque el principal problema que tienen que enfrentar al recibir el oleaje, la subestada, ¿qué es? Claro, que el mar se la lleve, que la entierre, exactamente. Además de estar inundada, La salinidad. claro, además de estar inundada con agua de mar, que sería fatal para la mayoría de las plantas, ¿sí? Pero bueno, tiene un combo de adaptaciones que le permiten vivir en estos ambientes y desarrollarse extremadamente bien. Y además, ¿Se usa especialmente para fijar dunas? sí, esta especie ¿Se busca en viveros, se cultiva o lo que sea para fijar? históricamente sí, he leído que se usó en algunas localidades que ahora no me acuerdo, pero se usó para hacer las primeras fijaciones de dunas en lugares donde estaba la intención de urbanizar. No sé si fue Villa Gesell, pues no me quiero equivocar, pero no me acuerdo qué localidad, pero hay localidades donde está documentado el uso de la espartina. Sí. Sí, porque aparte prende bastante bien por los trozos de rizomas que Claro, con la aprovechando arena. sus características que está mostrando, sí, bueno, vení, vos servís para esto. Exacto. Pero aparte tiene un rol fundamental en la playa. No sé si notaron, que no es casualidad en esta foto, ¿no? Cada espartina tiene un montículo de arena a su alrededor. Porque al estar en la playa, que es un lugar totalmente abierto, es un obstáculo, o sea, la mata de la playa es un obstáculo que está interceptando los granos de arena que vuelan con el viento. Imagínense que eso está pasando todo el tiempo, todo el día, todos los días. Entonces se va formando un montículo de arena alrededor de cada espartina. Acá que era un día de mucho viento, fíjense cómo esto estaba pasando en ese momento, ¿sí? La espartina estaba entrampando toda la arena que quería atravesarla, pero bueno, no podía, entonces caía y se acumulaba a su alrededor. Construir espigones.
Claro, es bueno que la espartina esté en las playas, ¿no? Porque nos ayuda a que haya un poco más de arena que si la planta no estuviera. O sea, está bueno que no se saque si está. No resiste cualquier condición. O sea, donde hay grandes fenómenos de erosión o donde hay inundaciones muy prolongadas va desapareciendo porque, bueno, también tiene el límite, ¿no? Pero donde está bueno que no la saquen porque ayuda a que la playa sea menos vulnerable ante la erosión del mar durante las tormentas. Fíjense acá lo que les decía recién. Esta es una foto de San Cayetano, que es un partido que tiene un balneario del mismo nombre, que está cerca de Necochea. Fíjense, un día de sudestada, cómo la espartina está directamente adentro del agua, ¿sí? Está inundada soportando la salinidad, el oleaje, la inundación. Es casi la única que soporta estas condiciones. Y esos montículos que yo les comentaba también están ahí presentes, ¿sí? Aportando una cierta cantidad, un cierto extra de arena a la playa, que si la planta no estuviera, no estaría y por ahí sería más vulnerable a que esa sudestada estuviera erosionando la playa. Bueno, la espartina la podemos confundir, si estamos en las dunas australes, con esta otra planta, que es de un aspecto muy similar en cuanto a su parte vegetativa, pero si la queremos diferenciar, lo que tenemos que hacer es, sin dudas, remitirnos a la inflorescencia, ¿sí? Lo mejor siempre es ver las flores para poder determinar de qué especie estamos hablando. Fíjense en este caso, la espartina tiene esta panoja bien compacta, o sea, donde todas las flores están bien compactas, casi les diría una superpuesta pegadita arriba de la otra. Esto es cada una de las flores, espiguillas que se van superponiendo y aparte están agrupadas como si fuera a un lado del raquis y a otro lado del raquis formando grupos. Y esos grupos también superpuestos uno arriba del otro. Pero si miramos la inflorescencia de Sporobolus, que es la que les decía que se puede confundir con la espartina, vemos que es completamente diferente. También es muy densa en cuanto a flores, pero la disposición de las espiguillas, cada una de las flores que forman la inflorescencia, es otra. Están más desordenadas y no están tan superpuestas. Cintia, perdón, ¿sabés qué fue lo que pasó para que la cambiasen de género? No, porque eso se va actualizando constantemente. La verdad que no leí el trabajo y no sé qué fue el determinante, pero sí, los nombres de las especies como en las aves también creo que pasa, se van actualizando todo el tiempo. Sí, los nuevos estudios los van cambiando de género o de familias a veces también. Bueno, las plantas no están solas en el ambiente, además de cumplir funciones en cuanto a los procesos erosivos, también son el refugio casi fundamental de aves que viven, de la fauna que vive en las playas. Esta ave que es el ostrero cumple casi todo su ciclo de vida en el sector de playa. Raramente se lo encuentra dentro de las dunas, por ejemplo, cuando hay tormentas o por alguna otra causa. Pero se alimenta, se reproduce y descansa y casi todo su ciclo de vida ocurre en la playa. Imagínense que ahí no encuentran ningún tipo de reparo, ni frente a los vientos, ni nada. Y las plantas, estas matas de plantas que viven en estos sectores son uno de sus únicos refugios. Bueno, si pasamos al otro ambiente por detrás de la playa en el gráfico, ¿se acuerdan que yo les mostraba que después de la playa aparecen los primeros montículos? ¿Sí? Montículos frontales o dunas frontales, podemos llamarlos, que tienen también una serie de condiciones que van a regular qué especie se puede establecer ahí y qué especie no. En realidad siguen siendo muy pocas. ¿Por qué? Porque estos sectores están pegados al mar, siguen recibiendo vientos muy fuertes, no cualquier planta resiste los vientos, reciben el efecto del spray salino, que son las gotitas de sal que viajan en el aire y que se depositan después en la planta y que aparte se depositan en el suelo, o sea que cuando la planta toma agua del suelo está también tomando sales. Son todos factores de estrés que no cualquier planta tolera. Vamos a encontrar que aparecen algunos arbustos, como se ve acá en la foto, predominancia de gramíneas, algunas suculentas, pero la diversidad biológica sigue siendo baja, porque son lugares con condiciones todavía bastante extremas. ¿Qué ancho máximo puede tener este? La parte de dunas frontales, no, 50 metros, decenas de metros, digamos. Y poca altura generalmente. Y poca altura, en general lo que está pegado a la playa son montículos o dunas bajas.
las grandes dunas vienen un poquito más atrás, en general. O sea, estamos hablando de un modelo, no quiere decir que esto sea estrictamente de esta forma. Es un modelo donde uno trata de más o menos buscarle un orden a los datos como para poder explicarlo y entenderlo. Pero si uno va a la naturaleza, encuentra variedad, encuentra ecotonos, encuentra cosas que están en transición, ¿sí? No es estricto. No, en algunos sectores incluso aparece el medio vivo cerca del mar. Puede aparecer. Como el sur del Faro, viste que son los medios altos. Claro, bueno, ahí hay Pero es medio punta también, ¿no? sí, un proceso de erosión también. A veces la duna está escarpada, entonces en realidad nos está faltando todo un ambiente que se lo llevó el mar y que en algún momento estuvo y ya no está. Sí, es muy compleja la dinámica costera. Bueno, creo yo que el principal género que aparece en estos sectores de dunas frontales es el género Panicum. Se lo llama a estos pastos que vemos acá vulgarmente tupe. En Buenos Aires hay dos especies, por lo menos que se conozca hasta ahora. Panicum racemosum, que tiene la mayor distribución en las dunas de la barrera oriental, y Panicum urbillano, que la va reemplazando hacia la barrera austral, que es un componente típico del monte, también lo encontramos en la ecorregión del monte, o sea, de ahí proviene. Es pionero, como todas las amófilas que estamos viendo en este sector, o sea, le encanta colonizar las arenas donde está el suelo desnudo y donde no hay vegetación previa. Bueno, y una característica que también nos puede servir para diferenciarlo de otros pastos que tienen hojas similares es, de vuelta, ir a la inflorescencia. Fíjense que tiene, es típico, estas espiguillas ovoides con muchos pelitos. Eso es típico del género. Ahora bien, si quisiéramos diferenciar estas dos especies, también podemos hacerlo, tendremos que usar una lupa para hacerlo bien, pero en rasgos generales podemos ver este Panicum urbillano, es mucho más laxo, y Panicum racemosum vamos a ver que tiene una inflorescencia mucho más compacta, ¿sí? No tan laxa como esta, sino mucho más compacta, y toda la planta es mucho más robusta. Y aparte, en cuanto a la distribución, también podemos saber que si estamos en Villa Gesell vamos a encontrar más bien Panicum racemosum, y si estamos en Monte Hermoso va a aparecer más el urbillano. En el momento se reemplazan, digamos. Claro, sí, coexisten bastante en la barrera austral, pero si estamos bien al sur, ya lo que más predomina es este. Es el que más predomina. Bueno, están acompañados por la calicera, que es esta planta carnosa, ¿sí? No tiene ningún tipo de pelo, es totalmente glabra, que también puede aparecer a veces en la playa, pero como les decía, la principal de la playa es la espartina. La encontramos en la barrera oriental y austral, está distribuida en toda la costa de Buenos Aires y es un elemento florístico muy común, ¿sí? La vamos a encontrar casi en cualquier duna o playa que podamos visitar. Y una de las características que comparte con estas plantas de la arena, afines a la arena, es la presencia de extensos rizomas. Tanto los tupes de recién como como las que vamos a ver a continuación, tienen rizomas muy extensos que las ayudan justamente al anclaje y además a poder acceder a niveles más profundos donde encuentran humedad. Una pregunta, ¿se sabe o está hecho el estudio si estas plantas algunas son venenosas o comestibles? Que sean tóxicas nunca descubrí, aparte la fauna que está ahí se las come, o sea el tuco, por ejemplo, se come esta planta. Y digo por otro lado comestible para el ser humano. Ah, bueno. No. Yo la única que probé hasta ahora es el hidrocótile. No probé bueno, otra te porque digo porque no. yo junto a verdolaga, Sí. ortiga, y ahora tengo ortiga en la heladera por y la comí en ensalada. ¿Es eso? Ah, es riquísimo. Yo no me animo mucho. Porque No, a pero- veces andan las vacas sueltas. No, uno tiene que saber el lugar. Y lavar Igual, un poquito, sí. no, hay que lavar todo. Hay Igual, que a lavar, veces sí. junto a la vereda, porque en las huertas está lleno de sapos, perros, gatos, orteganos, y en Sí. los galpones del mercado central andan a la otra por ahí, así que Sí. uno tiene que lavar todo. Sí, hay que Entonces lavar. juntar en la vereda es más limpio todavía, ni agrotóxico. Bueno, no sé, yo mucho no probé. Pero- Solo probé esa y. No, digo porque es interesante como supervivencia también, muchas veces que uno pueda andar por ahí y hay algunas plantas que no son las habituales, como las buenesas que hizo Rapoporte en el sur, no sé si estás enterada. Bueno, pero todas esas que le llaman malezas,
muchas veces son comestibles y aprovechables. Y lo mismo podría ser esto. Yo sé que por ahí, sí, las Estaría liebres para el hogar, también, entonces. habría que sí probar, no sé, yo todavía no me animo mucho, Pero bueno. no me animé tanto. Las liebres sí ramonean bastante la vegetación, por eso digo que no deben ser tóxicas. No deben ser. Sí, perdón, antes quizás me adelanto, pero volviendo a la especie anterior, el tupe es el pasto dibujante, ¿no? Bueno, pasto dibujante creo que en la cartilla de vida silvestre sí, lo llaman a este. Dibujante en realidad es lo bien que las hojas se curvan y llega un momento que tocan la arena. Entonces el viento las arrastra de un lado a otro así todo el tiempo y la punta de la hoja va dibujando un círculo alrededor de la planta. Pero el Sporobolus también hace eso, por ejemplo. Así que como son nombres comunes, depende, ¿no? A qué sería así. Indistintamente se le dice a uno u otro. Mientras Sí, dibuje, mientras dibuje le podemos decir. Yo este lo encontré más como tupe, porque aparte no aparece solo en la costa. Entonces son nombres que por ahí vienen de otro lado. Bueno, esto ya conté. Bueno, y acá hay un elemento bastante interesante, que es un endemismo, es un senecio. Senecio berchi, es un endemismo. Solamente habita ambientes de dunas costeras, solo dunas, no lo vamos a encontrar en ningún otro ecosistema que no sea dunas, y solamente en una región que va del sur de Buenos Aires, a la altura de Centinela del Mar, que está cerca de Miramar, Centinela del Mar, hasta Río Negro. Y no se lo encuentra en ninguna otra parte del mundo. De ahí la importancia de que sea un endemismo, ¿sí? La importancia de conservación. Es una región tan limitada que deberíamos cuidarla porque pasaría con plantas o con especies como esta que si la alteramos demasiado las hacemos desaparecer porque no pueden sobrevivir en ningún otro lado que no sea estos ambientes. La particularidad que me gustaría comentar de esta planta, bueno, primero que tiene su desarrollo óptimo en ambientes de duna activa o montículos activos como este que se ve acá. Si ya empieza a haber más vegetación o alta cobertura vegetal, ya no crece tan óptimamente, ¿sí? Le gusta mucho, tiene mucha afinidad y su mejor expresión, cuanto más suelta esté la arena, mejor. Tiene extensos rizomas muy largos, raíces muy largas. pero es una planta anual, ¿no? No, es subarbusto y perenne. ¿Rizomas o raíces? Porque Las el dos rizoma es un cosas. tallo subterráneo. Las dos cosas, sí. Rizomas y raíces muy extensos. Bueno, una particularidad que es lo que se usó para diferenciarlo, porque históricamente se creía que había dos especies acá. Senecio quequensis, que era peor todavía, más endémico todavía, y Senecio berchi, que es este, que finalmente el nombre que quedó fue Senecio berchi porque era el primero que se usó. Pero, porque fíjense las hojas, sí puede haber hojas lineales, acá totalmente lineales, enteras y lineales, y hojas con lóbulos a sus costados, 2, 4 lóbulos en la hoja. La hoja tiene una morfología tan variable que históricamente se creyó que las que tenían hojas lineales eran una especie y las que tenían hojas con dientes o lobuladas eran otra especie. Pasó con otras especies, sí, también con el Neoparton hubo una historia de ese tipo que les cuento. ¿La lineal no puede ser un filodio, es decir, un tallo modificado? No, son hojas. Sí, son hojas con morfologías variables. Se pueden encontrar en plantas distintas o en la misma planta o en la misma rama, variedad de hojas. Bueno, los estudios que se hicieron hace poco, en el año 2002, determinaron que en realidad eran todas plantas de la misma especie, así que le quedó el nombre Senecio berchi, que era el primero, el original. Bueno, y otra... Senecios son ornamentales. Discúlpame que te interrumpa. ¿Está bien? Hay senecios que son ornamentales. Sí, bueno, este podría ser. A mí, yo lo pondría. Claro. Sí, resiste, ¿no? Sí, ahora vienen otros senecios también que les quiero mostrar. Bueno, y una particularidad de las plantas de las dunas es esta coloración grisácea que ven acá. No sé si alguna vez recorrieron dunas, no es la única planta que presenta. Bueno, eso, ¿por qué es? ¿Alguien sabe? Claro, sí, eso está bueno. Es una protección, sí, es una protección.
frente a esos factores extremos que hablábamos que ocurren en estos campos de duna. En realidad son cubiertas de pelitos muy cortos y muy finos como una pelusa. Si uno hace así con el dedo, de casualidad, no a propósito, no, o los vientos muy fuertes o mucha lluvia, hace que esa capa de pelitos se remueva y abajo la planta es verde, como cualquier otra, ¿sí? Pero está tapizada con esta cubierta, ¿sí? Que son pelitos muy finitos, muy densos, que les da esa coloración grisácea, blancuzca, que justamente es un filtro frente a la alta radiación que reciben estas plantas todo el tiempo, para proteger a la hoja y para evitar que haya grandes niveles de evaporación de la hoja, que la planta pierda agua en lugares donde el acceso al agua es difícil. Y otra particularidad es que estando dentro del grupo de los senecios, fíjense que todas las flores son iguales, no hay lígulas en estas flores. Bueno, la siguiente, acá, sí. Fíjense a veces los campos de senecios que se pueden formar con esta especie. Esta es una foto en Coronel Dorrego, que es un lugar espectacular para ver la vegetación de dunas. Y fíjense que acá, bueno, está en su máximo esplendor el senecio formando campos de senecios. Y acá en esta imagen la asociación de las tres últimas plantas que les estaba comentando en los sectores de dunas frontales. Caliceras por acá, estas hierbas caliceras que se ven acá, el senecio de recién, estas matas grisáceas y toda la matriz vegetal acá del tapiz de Panicum, de Tupe, que son la asociación de las tres que les contaba recién. Esta es una imagen donde se ve la comunidad, el aspecto de la comunidad. Si vamos a las dunas del norte, o sea, si vamos a Villa Gesell, Mar Chiquita, vamos a encontrar otro senecio, que es este que vemos acá, que este sí tiene un nombre, como Margarita de las Dunas, que también ocupa los sectores de dunas frontales, también lo podemos encontrar más adentro, en pastizales. Y a diferencia del senecio anterior, este sí es una verdadera margarita, ¿sí? Tiene las flores del margen con lígula, el otro no tenía. Pero sigue compartiendo la misma característica de tener esa cubierta de pelitos o de pelusa blanquecina que la protege de la radiación, que es una adaptación para estos ambientes. Es una planta que la vamos a encontrar mucho más en el norte y va desapareciendo hacia el sur. Y también la vamos a encontrar en las dunas de Brasil y de Uruguay y también en Entre Ríos, donde hay grandes arenales. Puede ser, sí. Donde haya arena, sí, ahí la vamos a encontrar. Bueno, tampoco están solas estas plantas. Hay una variedad de fauna que las utiliza, principalmente como refugio. La lagartija de las dunas, que es un endemismo de los ambientes de dunas de Buenos Aires, se la encuentra en Buenos Aires y Río Negro, en ningún otro lugar del mundo. Hay estudios que muestran cómo estas lagartijas, esta especie, utilizan a las matas de vegetación para refugiarse. Y otro que también las utiliza es el tucotuco, el más carismático siempre, a la gente le gusta. El tucotuco austral, lo encontramos en las dunas australes y utiliza muchas de estas plantas para alimentarse, más que nada de las raíces, ¿sí? Es un animal que vive en galerías subterráneas, debajo de la arena. Bueno, y acá también otra imagen donde se ve, creo, bastante claramente, esto es en San Cayetano, esta secuencia que les comentaba de ambientes de recién. Fíjense el intermareal, donde no hay vegetación porque ahí la marea sube y baja todos los días, o sea que no puede establecerse ninguna planta terrestre por lo menos. En la playa distal, que es donde el mar llega esporádicamente solo cuando hay tormentas o grandes mareas, está la espartina resistiendo y no hay grandes dunas, hay solo montículos. Por detrás, donde ya el ingreso del mar sería muy raro, puede ocurrir, pero sería muy raro, aparece toda la comunidad de Panicum con las caliceras y senecios que acá no hay, pero podrían estar. Y detrás de las dunas frontales es muy probable que encontremos ya las grandes dunas activas, que es este ambiente, el que sigue. Ese ambiente no está tocado por el hombre. En esta foto no. En San Cayetano no hay. Sí, hay un balneario que se llama San Cayetano. Sí. Por eso están. Claro, por eso, espléndidos. bueno, pero hay grandes sectores que todavía no están modificados y hay incluso una reserva natural que es un gran exponente de estos ecosistemas. Sí, en San Cayetano Arroyo Zavala se llama, una reserva provincial. Bueno, estas grandes dunas también tienen grandes limitaciones para el establecimiento de la vegetación, el movimiento del sustrato es máximo, la arena se mueve todo el tiempo porque los vientos en la costa son muy comunes y normales, o sea que la planta que se establezca ahí, lo primero que tiene que asegurarse es un buen anclaje, y por otro lado es
el acceso al agua, ¿sí? La arena es súper permeable y no retiene agua, o sea que la planta tiene que ir a buscar el agua un poco más en profundidad, no la va a encontrar en superficie. Bueno, aparecen algunos arbustos y la diversidad sigue siendo muy baja. Si vamos a las zonas australes, el más típico, el más común que vamos a encontrar es este que vemos acá. Estas matas de esta compuesta, que es un subarbusto, que lo conocemos como libillo y Alis argenta. Están las dunas australes más que nada hacia Pehuenco, Montehermoso, Dorrego, y es un elemento típico de la ecorregión del monte, o sea que lo vamos a encontrar adentro del continente también. Vamos a La Pampa, por ejemplo, ¿no? ¿Conocen? Sí. Bueno, acá un detalle de la inflorescencia con sus típicas flores de color lila, rosado, y nuevamente, ¿sí? La pubescencia en hojas, tallos, e incluso en las brácteas de los capítulos. Las brácteas que acompañan a los capítulos están tapizados de esos pelitos finitos que son una cubierta y un filtro que los protege de la radiación. Bueno, una rareza, no sé si alguna vez habrán visto, esta es una planta, vamos a empezar por ahí, de reino vegetal. Es una planta parásita y la pongo justo en esta foto porque en la costa la encontramos muy asociada a las matas de Iyalis, porque la parasita sus raíces. Es una planta que no produce clorofila, es parásita total y se enreda por abajo de la arena en las raíces del olivillo, de donde extrae todos los nutrientes y todo lo que necesita para sobrevivir. Al punto tal que la llega eventualmente a matar, ¿sí? Mata totalmente el olivillo. Lo único, un parásito. Mal ¿sí? parásito. Claro, en ese caso sí, se queda así. dio. Además se queda así. Claro, sí. Pero a veces pasa. Lo único que emerge de la arena es su estructura floral. Esto es la flor de, bueno, no dije el nombre, flor de tierra, se llama, de la especie Prosopanque bonacina, es la que está en la costa. Acá está el ovario de la flor, los tépalos, que son 3, y los estambres que están acá reunidos en el medio. Es lo único que emerge de la tierra durante el periodo reproductivo de la planta, digamos. Si no, está completamente por debajo. ¿Es endémica? No sé endémica de qué nivel, quizás de Argentina, pero no estoy segura, pero de la costa no. Aparece también. Yo la vi en la Exacto. no sé parte que Igual hay otras especies de mismo género. Igual calé. sí, el igual que Sí, hay otra especie. sí, olor a ananá, Ah, no sí, sé. sí. Ananá. ¿Qué medida Yo tiene? ni sabía lo que era cuando 10 centímetros, 11 centímetros. Sí, a 10 centímetros puede llegar, eso sí. En verano la vamos a ver, primavera-verano, que es cuando emerge la flor debajo de la arena. Claro, solo en las dunas australes, no aparece en la zona norte, digamos. Bueno, y esta que les quería mostrar que también aparece en zonas de dunas activas, donde la arena está en movimiento, más que nada creo que tiene un valor ornamental, ¿sí? Que es algo que habría que empezar a destacar, que las plantas nativas se las use, se las incorpore a los sectores urbanizados que cada vez crecen más. Es otro senecio con flores liguladas amarillas, senecio subulatus, que tiene como un aspecto de pinito, no sé, tiene las hojas bien lineales, ¿sí? A la gente de la costa le encantan los pinos, así que bueno, podríamos empezar a reemplazar por algunas como esta que tienen, creo que un aspecto lindo para un jardín, por ejemplo. ¿Puedes hacer también el trasplante? Bueno, eso mucho no sé, porque no hay grandes experiencias en el cultivo de estas plantas. Así que es todo un campo por desarrollar. La he visto en jardines, pero no sé si ya estaba de antes, por ejemplo. Después de las semillas. Habría que probar. A ver qué pasa. Para no sacar las plantas. Claro, de semillas digo que producen cantidad de semillas. Y sí, Bueno, y acá estamos bajo, no puedo decir la sombra, pero bajo un neosparto. Este neosparto es un arbusto de la familia Verbenaceae, un gran arbusto que lo encontramos en un área muy restringida de la costa. Solamente está en las dunas alrededor de Pehuenco y en ninguna otra parte. Es una cosa muy rara y tiene una historia además el neosparto. La primera vez que se colecta es en 1832 más o menos, con las expediciones que hace Darwin, ¿sí? A este sector de la provincia de Buenos Aires. Ahí colecta muestras de esta planta y las lleva a Inglaterra para que un botánico las determine. En ese momento las estudian y por las características que tenían esas muestras
determinan que era una nueva especie. En ese momento le pusieron Neosparton darwini, en honor a quien la colectó. Estudios mucho más recientes, o sea, hasta el año 2002 creo que tuvimos que esperar, para que otros investigadores argentinos la estudiaran y determinaran que en realidad no, esos caracteres que se usaron para decir que eran especies separadas, que era una nueva especie, digamos, no era del todo válido. O sea que la unificaron con Neosparton ephedroides, que es el nombre que lleva ahora, que es otra especie que aparece en las zonas áridas de cordillera, de nuestra cordillera, que es endémica de Argentina, pero no es exclusiva de la costa, digamos. ¿Se entiende más o menos? Antes se pensaba que era un endemismo de la costa, después se descubrió que en realidad no, es una población más de una especie que se distribuye en áreas separadas aparte. Esto es muy raro el caso de Neosparton. Tiene una... Perdón, los sectores del pie de la cordillera ya estaban descritos anteriormente. Claro, ya existía ese nombre, o sea que siempre al sinonimizar se usa el nombre más viejo. Bueno, existen áreas disyuntas, que quiere decir que están separadas sobre la cordillera, pero separadas, y además esta población costera, que es la única población costera que se conoce, que está bastante separada de su área cordillerana. Así que Pehuenco. Sí, Pehuenco, y creo que también ingresa un poco en el partido de Montehermoso, pero no sale de esa área. Y la población cordillerana es de Cuyo, digamos, ¿no? Es de la cordillera árida, Catamarca, San Juan, pero aparte son áreas disyuntas, no es continuo. Sí, muy lejos. Vaya a saber cómo llegamos acá. Bueno, características de esta planta, casi áfila. Las hojas son muy diminutas, creo que ni se ven en la foto nada. Aparecen acompañando la floración y luego caen. O sea que la planta fotosintetiza durante todo el año con sus tallos verdes. Y es una planta casi áfila, digamos, casi no tiene hojas durante todo el año. Tiene estas inflorescencias, tallos estriados, ¿sí? Estos tallos estriados típicos del Neosparton. Y bueno, es una gran acumuladora de arena, acá en la foto lo podemos ver. Tiene su mayor desarrollo, como pasaba con el senecio, en dunas activas. Aparece también adentro en los matorrales, pero ahí es achaparrado y bajito. Acá en las dunas activas, cerca del mar, es donde más se desarrolla, puede superar los 3 metros de altura. Es una excelente acumuladora de arena y va creciendo sobre la arena que ella misma acumula. Las raíces son larguísimas, a veces cuando se desentierran naturalmente son metros y metros de raíces. Gracias a todo eso y a toda esta estructura aérea, ¿no? Que son todas estas ramas que se apoyan, intrincadas, se apoyan sobre la arena, hace una red tan fuerte que toda la arena se va acumulando ahí. Bueno, estas son la barrera austral, ¿no? Acá otra rareza de la costa. Acá tenemos también un endemismo de este pasto que vemos acá, que es del género Poa, se llama Poa esquisanta. Endemismo a nivel local, o sea, creo que es de las plantas costeras la que tiene un área de distribución más restringida. Solamente hasta ahora se encontró en dunas de Montehermoso y dunas de Coronel Dorrego, que es una localidad que está pegadita a Montehermoso, o sea que es un área que ocupa, o sea, nada, apenas algunos kilómetros de costa. Endémica, muy endémica a nivel local. La particularidad la tenemos que ir a buscar acá, en esta estructura que apenas tiene 5 milímetros, ¿sí? Hay que verla con lupa porque si no es medio difícil de verla, porque si no todo el resto de la planta la podemos confundir muy fácilmente con algún otro pasto, con alguna otra poa, ¿sí? Así a simple vista. La particularidad está acá, esto es la lema, es una de las partes de la flor, de la gramínea, de esta planta, que está hendida, ven que tiene como dos lóbulos, una hendidura en el medio. Esto es una característica muy rara en las poas. O sea que aparte de ser un endemismo, es una rareza por su morfología, su anatomía. Tiene esta hendidura acá, muy rara, una característica muy rara de las poas. Lema bilobada. Bueno, ocupa estos sectores entre dunas activas, pero ocupando los bajos, los sectores bajos, dentro de los campos de dunas activas, y siempre aparece donde estos bajos están húmedos, pero no anegados. O sea, cuando el bajo eventualmente se inunda porque hay un periodo muy lluvioso, de hecho la planta escapa al agua y se va retirando hacia los márgenes. O sea que le busca la humedad, ¿sí? Pero no la inundación. ¿Y se llama pelo de chancho? ¿Son poas también? No, esas son disticlis. Sí, pero aparte aparecen más en cangrejales. Hay otras poas en las dunas también. Bueno, si seguimos avanzando en nuestro recorrido por el campo de dunas,
Después de unas grandes dunas activas, puede ser muy común que encontremos una depresión, un valle entre las dunas, que es un lugar deprimido, lo podemos llamar bajo interdunal, ¿sí? Donde las características ambientales cambian radicalmente. Al ser sectores bajos, fíjense que hay una tendencia a la acumulación de agua y también acumulación de materia orgánica, ¿sí? Porque ahí caen partes de plantas, hojas, ramas que pueden ir volando, caen ahí y se acumulan. O sea que hay toda una disponibilidad de recursos y nutrientes para las plantas que determinan que aparece de repente una enorme cobertura vegetal que casi tapiza totalmente el bajo interdunal. Aparte son plantas altas, de tipo de humedal, ¿sí? Con gran diversidad de especies, aparecen un montón de especies. Voy a decir una bestialidad. Puede ser que haya tierra, o sea, materia orgánica de descomposición. Claro, porque al ser un lugar bajo y contenido entre dunas, digamos, ahí hay acumulación. Eso es lo más franco. Sí, se empieza a ir materia orgánica que aporta, exacto, que aportan nutrientes. O sea que esto permite el ingreso de todo un nuevo elenco de plantas que no veíamos hasta el momento, ¿sí? Y Que son totoras. plantas palustres, claro. Totoras, predominan mucho los juncos, muchos juncos, ciperáceas, gran diversidad de ciperáceas y gramíneas como en la cortadera. Y generalmente se mantiene eso abajo, ¿no? Porque el suelo es bastante más impermeable ahí, porque como todo se compone. Depende. Son lugares muy dinámicos, todo el campo de dunas es muy dinámico en sí. Depende, o sea, del régimen de lluvia, si está saturada o no la napa freática. Los bajos pueden estar inundados y de repente secarse, o permanecer inundados y colmatarse de vegetación. Claro, los bajos del fondo son los que duran más tarde. Claro, algunos duran, son permanentes y quedan como lagunas permanentemente. Son dulces algunos de esos. Sí, no del todo porque siempre en la arena hay algo de sal. como de sal. Pero sí, hay más tendencia al agua dulce, más que en otros lugares. Bueno, esta que vemos acá, les voy a mostrar más que nada las dominantes de estos bajos, porque después aparece en el estrato más inferior toda una gran diversidad de hierbas, una riqueza de hierbas enorme, pero les comento más que nada las dominantes. En este caso la primera, creo que todos la conocemos, que es la que veíamos ahí atrás en la imagen, ¿sí? Que forma esos stands densos y cerrados y casi monoespecíficos, casi la única que encontramos es totora, del género Tifa. Se distribuye este género en toda la costa de Buenos Aires, en las dos barreras, austral y oriental, y en los bajos es común encontrarla. La particularidad que tiene también está referida a su inflorescencia, la típica inflorescencia de las totoras, ¿sí? Que es esto que se ve acá, donde están agrupadas las flores femeninas o pistiladas en el sector más basal y las estaminadas o masculinas en el sector más apical, digamos, que son las que se vuelan cuando se maduran y después queda solo el raquis. Si uno se lo lleva de adorno hay que ponerle spray para señoras para que queden Para que fijas, no se porque si vuelen. no revientan, de repente revientan y se hacen despelo. Bueno, entonces sí, todo, creo que la habremos visto en algún momento porque también está acá en el Río de la Plata, no es exclusiva de la costa. En cualquier ruta. Claro, es una Subió a todas las ciudades, porque venía el viento del lado de la costanera y había en todos lados, ¿no? Las cortaderas se la ven. Bueno, otra dominante, en este caso el Juncus acutus, el junco, que lo encontramos también en toda la provincia de Buenos Aires, es de entre los juncos que aparecen en las dunas, el más robusto, el más grande, ¿sí? Que forma también estos puntales que vemos acá en los bajos interdunales. A veces puede estar incluso adentro del agua, si llueve y se acumula agua durante largos periodos, ahí permanece, ¿sí? Queda adentro del agua. Indicadores de suelos salinos, en general se los encuentra donde hay una cierta salinidad en el suelo. ¿Y qué más? Bueno, tiene esos típicos tallos punzantes, ¿sí? Que terminan en una espina, difícil de transitar por ahí, por el medio de estos juncales. Esto que es el Ligisetum, que lo vimos en la charla de los helechos también. Bueno, es una planta de un grupo muy primitivo, ¿sí? Donde incluso tan primitivo que no existe la semilla en estas plantas, se reproduce a través de esporas. Esto que vemos acá son los tallos estriados, acá están agrupadas las hojas muy reducidas, extremadamente reducidas, tanto que apenas parecen escamitas, están soldadas alrededor del tallo formando una vaina.
Bueno, las espigas de los tallos con sílice, y la producción de esporas se agrupa en estas estructuras en el extremo de los tallos donde están los esporofilos y los esporangios. De ahí salen luego las esporas. Está muy representada en la barrera oriental, o sea, en los bajos interdunales en Villa Gesell, en Mar Chiquita, hasta Orense en la barrera austral, y después ya se va perdiendo. En Pehuenco, Montehermoso ya muy escasa se la encuentra. Hay un detalle de las ramificaciones, en verticilos también, o sea, todas a la misma altura, las ramificaciones a partir de los nudos. Esto es típico de la especie. Y la que sigue, bueno, la que sigue es otra de las dominantes en estos bajos interdunales. En este caso, un bajo ocupado por un cortaderal. ¿Sí? La cortadera, el emblema de la región pampeana, de la familia de gramíneas, una planta muy robusta. Creo que mucho no hay para decir porque ya los primerillos de la ruta 2, de la 11, todos los conocemos, ¿no? Bueno, lo bueno es que estas plantas se encuentran en las dunas, refugios, porque que es la región pampeana, donde la frontera agrícola se ha extendido enormemente, fue en gran parte expulsada. Pero en las dunas se encuentran refugios, o sea que hay cortaderales que se desarrollan muy bien y sirven de hábitat que provee diferentes recursos y diferentes tipos de sustento, por ejemplo a las aves. En este caso son aves representativas de un relevamiento que hicimos en los cortaderales en Pehuenco. Encontramos entre muchas otras al verdón, a la ratona perdizada, el cachurí canela, que es una especie vulnerable, ¿sí? Justamente por la reducción de hábitat. Pero fíjense que en las dunas además hay refugio para especies que tienen problemas de conservación si mantenemos la vegetación original. Y creo la estrella de los bajos interdunales es una orquídea. Ahí cuando encontramos a la avenaria, se llama Avenaria burleana, una de las orquídeas, todos nos ponemos contentos porque es hermosa. Es muy bonita, muy sofisticada como todas las orquídeas. Se distribuye más que nada en la barrera oriental. En la barrera austral la encontramos, pero no con gran esplendor. Aunque está, la podemos llegar a encontrar también. Para que esté en floración, tendremos que ir más hacia febrero a buscarla, aunque empieza a florecer desde diciembre, pero más hacia el bien entrado el verano. Y luego, durante el resto del año, la parte aérea de la planta muere y solamente permanecen sus partes subterráneas, a partir de donde después la planta vuelve a brotar, a emerger en la estación favorable. Nunca me fijé. No, nunca me fijé. No sé. Pero bueno. De todos modos no es exclusiva del plano, ¿no? No, las plantas de los bajos creo que no hay exclusivas de los médanos, porque en realidad la exclusividad se da en la duna en sí. Estos bajos son humedales que se pueden repetir en cuanto a sus características en el resto de la región. En el continente. Claro, hacia dentro del continente. Sí. Bueno, no es muy abundante, o sea, no vamos a encontrar campos de avenaria, pero hay que buscarla y nos hacemos el ojo y está. Bueno, esta es, como nos decía antes Diego, la pregunta de él, bueno, a esto apunta la foto. Hay algunos bajos donde el agua permanece durante largos periodos de tiempo y se forman verdaderas lagunas, ¿sí? Donde además puede ingresar toda una fauna muy diversa de aves acuáticas. En este caso, un montón de especies de patos, gallaretas, flamencos, pollonas, macá, bueno, son lugares como son oasis dentro de los campos de dunas donde se puede concentrar mucha fauna. Y en este caso hay otra ciperácea que está bordeando este bajo, que es del género Scenopleuctus. Coipus. ¿Cómo? Coipus. Coipus también, sí, y carpinchos también. Ah, sí. Bueno, acá hay una secuencia de fotos para ilustrar un poco lo que es la dinámica, los cambios que a los que están sujetos estos ambientes de duna, ejemplificándolos con estas lagunas interdunales. En enero de 2005, en las dunas de Pehuenco, encontramos este cuerpo de agua que estaba pegado a una duna activa, en pleno movimiento. Fíjense que en ese mes todavía veíamos un cuerpo con superficies de agua libre, donde había algunas matas que se estaban expandiendo de esta ciperácea, que es el Scenopleuctus californicus, que también está acá en la orilla del río de la Plata. ¿Es junco? Que no es un junco. Claro, que le decimos junco y es una ciperácea. ¿Qué es con la que se hacen las cortinas de paja? Ay, no sé. Sí. Pero puede ser. Claro, porque los asientos de la silla se hacen con hoja de totora, pero las cortinas se hacen con
buen dato. Bueno, vemos cómo va cambiando. Volvimos a visitarlo en julio del mismo año. Es otro ángulo de la foto, pero es el mismo lugar, ¿sí? Fíjense cómo el agua había casi desaparecido, apenas quedaba un barro ahí superficial, y la cobertura de esa ciperácea aumentó muchísimo. Ahora, fuimos de vuelta en diciembre, o sea, con un año de diferencia casi. Fíjense que el agua casi ya desapareció por completo, empezó a entrar en el bajo todo un elenco de hierbas acá en el estrato inferior, algunos polypogon, había otras especies de hierbas también, y se extendía mucho más la cobertura del Stenoplexus. En abril del 2007, o sea, con una diferencia de 2 años y un poco más, ya no quedaban rastros de que esto haya sido un ambiente de laguna, ¿sí? Fíjense la dinámica, lo rápido que cambian estos ambientes, y que es natural y que está bueno, que es saludable que pase eso en los ambientes de dunas. El cambio es una característica. Bueno, se transformó en un denso pajonal donde había ahora cortaderas, acá había algunos cardos, había fragmites, entraron las totoras, seguían el Stenoplexus por ahí, o sea, se transformó la laguna en un denso pajonal. ¿Fragmites en carrizo? Sí. Y también la duna activa que acompañaba, ¿sí? Fíjense la secuencia. Acá la duna activa, casi completamente desnuda, cómo se va vegetando, ¿sí? Con algunas taliceras acá, con el tupe que está por acá, y acá ya se desarrolló totalmente un senecio, ¿sí? Así que también la duna activa se fue vegetando. O sea, bueno, como para ilustrar la dinámica, estos ambientes cambian de esta forma todo el tiempo. Bueno, ahora sí vamos a la parte más continental del campo de dunas, el último sector que quisiera describir. Las dunas fijas, lo que está más alejado del mar. Al estar más alejado del mar es lo más estable, porque está más alejado también de todos los factores extremos, más protegido de los vientos, no recibe tanto el spray salino, los suelos tienen mayor tiempo de desarrollo, o sea que empieza a haber una incipiente diferenciación de horizontes en el suelo, la cobertura vegetal responde a todo eso, o sea que hay mucha más diversidad, mucha más cobertura. Fíjense en la foto, casi no vemos la arena, está todo cubierto de vegetación. Más riqueza de especies. Y principalmente hay dos formaciones vegetales que se pueden distinguir: matorrales y pastizales. Matorrales es lo que vemos acá, que son comunidades dominadas por arbustos. En general son arbustos espinosos lo que hay en las dunas. Este que vemos acá, que les quiero contar ahora, que tiene toda esta floración blanca tan abundante acá, es este. La brusquilla vicaria americana, no sé si lo habrán visto, es muy común en las dunas fijas de toda la costa, ¿sí? Desde el norte hasta el sur. Tiene una floración muy temprana, ya en octubre está totalmente florecido, y nos damos cuenta porque en el aire se siente un aroma realmente intenso de la brusquilla. Tiene estas flores con forma de urna, blanquitas, muy abundantes, y el fruto es este fruto característico, es un fruto seco, cápsula, que tiene estos 3 lóbulos, se lo llama cápsula pericoca. Es un representante de una familia que además tiene otras especies bastante conocidas acá en la región, como el coronillo, el piquillín y el curro, que es un endemismo, Coletia paradoxa, es un endemismo de la zona serrana alrededor de Balcarce. Aldrocoletia, sí. Barba de tigre. Así que hay varios parientes de la brusquilla dentro de la familia Buenos Aires. Aunque en las dunas costeras el único por ahora es esta, Vicaria americana. Bueno, acá hay otro arbusto, el chaparrado, que lo vemos acá en un aspecto así, a lo lejos mucho no se llega a apreciar. Es el molle ceniciento, Pinus johnstoni, de la familia Anacardiacea. Lo encontramos solamente en la barrera austral, es una especie que tiene su área mayor de distribución en Patagonia, o sea que de ahí es de donde se supone que debe provenir, ¿sí? Ingresa a las dunas australes. Es achaparrado, con ramas también que terminan en puntas, ¿sí? Ramas espinosas, acá se ven estas puntas. Y Como el muelle caliente. claro, sí, es un molle. Y el fruto en estos espinos es importante porque la coloración nos ayuda a saber de qué planta estamos hablando. En este caso, frutos violáceos bien oscuros, sabemos que eso nos ayuda a saber que es Spinus johnstoni.
Las hojas también son variables, bueno, acá el detalle de las flores. Las típicas son estas hojas así oblongas, ¿sí? Alargaditas. Pero en los ejemplares jóvenes de esta planta aparecen hojas muy variables que son más redondeadas y a veces aparecen con dientes en el margen. Podemos confundir, pero en realidad es la misma especie. Son chiquitas las pelotitas esas, ¿no? Sí, son como la del aguaribay, otro quino. Sí, como la del aguaribay podría ser. Son frutos carnosos que se llaman drupa, ¿sí? Son carnosos y llevan una sola semilla adentro. Sí, son chiquititos. Pero hay otro esquino posible ahí, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser esquino fasciculatus, que tiene los frutos más morados, pero dato a confirmar. Para el monte, digamos. Sí, el monte, Patagonia monte. ¿Son comestibles esos? Yo no pruebo en general. Bueno, el aguaribay sí, pero la pimienta rosa. Sí, no, por ahí. no sé. Hay que probar un poquito, si no te pasa nada, probar. Si no son tóxicos, no son tóxicos. Hay que agarrar unos cuantos, habilitar ratones, ver cómo responden los ratones. No sé. No, pero hoy pueden enseñar a confort en un video que está disponible en YouTube, ahí cuenta, digamos, la forma casera de hacerlo, y probando la comida. Claro, Probando, y después, si no hizo nada, los primeros comienzos. Llevamos un colaborador Necesitamos un Pero hay que hacer una póliza de seguro de caución, Sí, por por las la dudas. Bueno, no sé para nosotros, pero los zorros, por ejemplo, posiblemente coman estos frutos. ¿De alguna utilidad deben tener? Una vez le pregunté al ingeniero Valla porque sabía si una planta era venenosa o no, y me decía que usaban los recados. Claro. Bien. Los recados. Ese camino. Bueno, acá hay otra bastante interesante, la efedra. Es también un arbusto, forma parte de estos matorrales. Estos matorrales tienen su mayor expresión hacia el sur de las dunas. O sea, si vamos a Montehermoso, Pehuenco, lo vamos a encontrar divinos, matorrales con gran diversidad de especies, donde vamos a encontrar un montón de estas formas vegetales, pero si nos vamos corriendo hacia el norte también aparecen, pero menos representados. En las dunas fijas predominan más los pastizales hacia el norte y hacia el sur va apareciendo más la formación de matorral. O sea, para verlos bien sería el lugar Pehuenco, por ejemplo, ¿no? Las dunas interiores de Pehuenco. Esta es la efedra, que es también común ahí en el sector. Es único representante nativo de las gimnospermas, por lo menos acá en la región. Gimnospermas el que agrupa los pinos, ¿sí? Pero en este caso es nativa, es propia de la región, a diferencia de los pinos. Son dioicas, o sea que flores masculinas con estambres separadas de flores femeninas que producen semillas. Acá vemos los estróbilos, ¿sí? Cuando hablamos de gimnospermas son las inflorescencias, la agrupación de las flores son estróbilos, que son este conjunto de una piñita. Claro, como conos. Claro. Sí. Acá aflorando los estambres y en este caso 3 brácteas carnosas ya maduras de las flores femeninas donde está asomando la semilla, ¿sí? Cuando son jóvenes son verdes, cuando madura, que ya está formada la semilla, se ponen carnosas y rojas. No sé si se come. Por la duda te pregunto. Bueno, esta sí está muy representada hacia la zona austral, se va perdiendo rápidamente a medida que nos alejamos de Montehermoso. En Dorrego está un poco también, pero ya después se va perdiendo rápidamente. Bueno, otro arbusto, este es bajito, más bien achaparrado, mucho no tengo que decir porque no, la verdad que no encontré ningún estudio específico, pero sí sabemos que es un endemismo, es endémica de dunas, con una distribución similar al Senecio Bergi que les contaba antes, entre el sur de Buenos Aires y Río Negro. Una particularidad que no siempre se ve es la disposición en ángulo recto de las ramitas, ¿sí? Estas ramitas verdes que a veces pasa que salen una en ángulo recto respecto de la otra. No se ve siempre, pero bueno, como un dato para tener en cuenta de la especie. Una carquejilla, ¿no? Sería saliendo de la carquejilla. De ese grupo, claro, Baccharis y Baricata, sí, de ese grupo. De la barrera austral, endémica como les decía, casi áfilo, porque como las otras especies que les comentaba, áfilas, la hoja aparece durante el periodo floral, digamos. Después durante el año cae y se pierde y la planta permanece como una planta áfila. Bueno, y acompañando todas estas estructuras leñosas que son perennes, ¿sí? Y que son altas, más o menos altas, dentro de lo que es relativamente el ambiente,
Eso permite el ingreso de otro grupo de especies que son las trepadoras o apoyantes. En este caso les quiero contar dos ejemplos. Loasa bergi, que me parece que tiene unas flores espectaculares, muy bonitas. Solamente en la barrera austral, es una especie que procede del monte, ¿sí? La encontramos en el continente, es perenne, con las hojas con unos pelos muy ásperos. Y esta que vemos acá, el cabello de ángel, Clematis montevidensis, en las dos barreras, oriental y austral. Pero bueno, utiliza muy bien esos elementos arbustivos que veíamos antes para apoyarse y crecer sobre ellos. Fíjense, estas son las flores jóvenes, apenas empezando la floración, y estas son las flores ya maduras donde se produce un alargamiento de los estilos, ¿sí? Los estilos plumosos que se alargan al madurar la flor, y eso le da el aspecto de cabellera, de donde proviene su nombre común, cabello de ángel. Pero respecto siguen estando los tapados. Claro, la flor sí es bastante compleja, ¿no? Tiene todos estos estaminodios, sí. Lo que le da el aspecto es el alargamiento de los estilos. Bueno, la otra formación en las dunas fijas, ya para ir cerrando con el tema de biodiversidad, son los pastizales. En este caso una foto de Faro Perandí. Los pastizales de dunas fijas predominan mucho más hacia el norte, donde toda esa formación de matorral se hace más pobre y más escasa. Los pastizales tienen enorme diversidad de especies. Junto con los bajos interdunales, las dunas fijas son los ambientes más diversos y más ricos en cuanto a la composición florística. Algunos ejemplos solamente. Uno muy típico, que es típicamente arenícola, el junco de copo, Amniotricum diginum, que es representativo de más que nada de la barrera oriental y llega hasta la zona de transición. En la barrera austral ingresa, pero hasta la zona de transición, típico también en Uruguay y las dunas de Brasil. Fíjense, es una planta rizomatosa y los tallos, estos verdes, se proyectan a partir del rizoma en esta forma así como horizontal, como si estuvieran todos en un mismo plano. ¿Se ve eso? Es típico de esta planta. Las hojas están acá abajo, no tienen clorofila, son hojas pardas, más bien tipo catáfilas, más que hojas. Lo que es fotosintético son los tallos, ¿sí? Las hojas están acá, son medio rojizas, pardas, están ahí abajo. Y estas cabezuelas, que le dan el nombre junco de copo, son las inflorescencias. Como pasaba con la clematis, acá cuando están jóvenes están más reducidas, digamos, en los estambres con las anteras asomando, pero cuando la flor madura, las anteras se caen, los filamentos de los estambres, en este caso, se alargan y toda la inflorescencia adquiere como una especie de aspecto de algodón o copo, que es lo que le da el nombre, ¿sí? Es el alargamiento de los filamentos de los estambres. Bueno, un par de poligalas que me parecen bastante pintorescas. En este caso, en el norte, más que nada representada poligalas ciparicias, que es esta hierba más o menos carnosa que vemos acá, Villa Gesell, Mar Chiquita, la vamos a encontrar en Punta Rasa también. Hacia el sur se va perdiendo y ya en la barrera austral se va haciendo bastante escasa. Fíjense lo complejas que son las flores de poligala, ¿sí? Con estos sépalos que parecen pétalos y con pétalos que tienen segmentos y formas de quilla, bueno, bastante complejas. En este caso, Poligala ciparicias tiene estas inflorescencias que son bastante densas, las flores están todas agrupadas y las hojas son cortitas. Si vamos a la barrera austral encontramos esta, Poligala stenophylla, que tiene forma de gramínea, es una planta graminiforme. Las hojas son más alargadas, ¿sí? Más tipo parece una gramínea que otra cosa, y las inflorescencias son mucho más laxas. Las flores se disponen a lo largo del raquis más separadas entre sí, pero con las mismas características de todas esas partes modificadas que son características del género Poligala. Esta en la barrera austral también tiene una fragancia bastante intensa, pero lo van a descubrir ustedes. Les dejo que se lo descubran. Les voy a contar. Serán todas muy melíferas. Esta no sé, yo escaparía, pero... Pero lo dejo que lo descubran. No tiene rico. Algo así me parece. Bueno, un subarbusto, Thessalia absintioides, que tiene varios nombres comunes. Yo prefiero usar, de todos prefiero brea, digamos, ¿no?
Tesaria, suena lindo también. Es pariente del aliso de río, Tesaria integrifolia, que es un arbolito de la ribera platense, pero esto no es un árbol, es un subarbusto bajito. Toda la parte aérea de la planta se pierde durante el invierno, se marchita completamente y se pierde. Solamente permanecen sus órganos subterráneos y de ahí la planta vuelve a brotar y a emerger durante la primavera, verano y la estación cálida. La encontramos en las dos barreras, austral y oriental, y es muy común en los pastizales. Bueno, en realidad hay un montón más de especies para mencionar, pero vamos a llegar hasta acá, pero se las quiero mostrar, digamos que hay mucha más diversidad de la que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? Plantado patagónica en la barrera austral, Marquiscapus pinnatum muy común en todas las dunas de la familia Rosaceae, ¿sí? Algunas compuestas, Stevia satorifolia, la Marcela es esta, todo el mundo habla de la Marcela en la costa para hacer té, es esta que está acá, Aquiloclines. Sí, la buscan. Bueno, algunas anteriormente Asclepiadaceae, ahora de familia Apocinaceae, en este caso Asclepias melodora, Oxypetra solanoide, muy común en todas las dunas. Algunas leguminosas y bueno, las ovenoteras también muy comunes con estas flores tan espectaculares. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque esta parte por ahí... Ah, bien entonces. Bueno, esto es para... Bueno, voy más rápido. Todas las que nos mostrás son nativas. Sí, hasta ahora todas nativas, o sea, propias de la región y de los ambientes. Esto es más o menos para resumir, pero ya veníamos charlando de todas las condiciones, los factores limitantes que tienen que tolerar las plantas que viven en estos ambientes de duna, donde están expuestas a la radiación, donde el acceso al agua es difícil, donde el suelo está en constante movimiento. Todo esto ya lo fuimos mencionando, ¿sí? Entonces algunas de las adaptaciones, que también algo vimos, pero como para resumir el tema, fíjense, algo muy común y muy compartido entre las plantas amófilas, la presencia de rizomas muy extensos y raíces muy extensas también. En general estas adaptaciones tienen más de una función, por lo general. Anclaje al sustrato es la principal, pero también acceso a las capas inferiores húmedas. Fíjense acá estos tres ejemplos. Los rizomas del tupe, el pánico, de la calicera y del olivillo hialis, que además lo que le permite a esa planta superar enterramientos. Imagínense que, por ejemplo, se entierra esta parte de la planta, ¿sí? Porque la arena se movió, hubo viento y le cayó un volumen de arena encima que la tapó. Bueno, la planta puede sobrevivir porque emerge desde este sector del rizoma en otro lado, ¿sí? O sea que tiene varias funciones. Otras adaptaciones que veníamos hablando es la presencia de pubescencia. Acá hay un ejemplo con la bonotera, fíjense todos los pelitos que recubren tallos, hojas, ¿sí? Que evitan la pérdida del agua por transpiración, por evaporación, que además filtran, son una protección frente a la radiación, que tienen que soportar la radiación directa del sol sin ningún tipo de reparo. También retiene, ¿no sirve, supongo? ¿O no sirve para...? Sí, en realidad, sí, eso no lo he visto hasta ahora mencionado, pero podría ser. Y la presencia de hojas carnosas, como veíamos en calicera, que también tiene dos funciones. Por un lado, almacenar agua para los periodos en que la planta no la encuentra a través de las raíces, bueno, ya la tiene almacenada, pero además, como estos suelos tienen un cierto componente salobre, el agua acumulada en las hojas hace que la sal esté un poco más disuelta, entonces no afecte fisiológicamente a la planta, ¿sí? Es una respuesta frente a los suelos salobres. Muchas de las plantas que encontramos en cangrejales o en ambientes halófilos tienen hojas carnosas. No sé si tienen vista, por ejemplo, la sarcocornia, ¿sí? Acumulan agua porque es una forma de responder a ese alto contenido de sales que absorbe con el agua. Bueno, este es el ejemplo de la calicera que les contaba, de hojas carnosas, ¿sí? Hojas y tallos. Cintia, diferencia entre rizoma y raíz. No, rizoma es un tallo. Que sale para el costado. Un tallo subterráneo. Claro. Claro. Tallo subterráneo y de ahí pueden emitirse brotes, tallos aéreos Sale otra. o raíces. Claro. Muchas Y pueden gramíneas. salir muchas gramíneas y la mayoría de las plantas de lagunas que vimos son rizomatosas. Dije, lo que veo es ausencia de cactáceas y Claro, árboles en exacto. general.
ausencia de árboles. Árboles nativos en las dunas prácticamente no existen. Muy buena la aclaración. Apenitas hay un ingreso de las especies del talar hasta Mar Chiquita, pero adentro de los campos de dunas, lejos de la costa, pero muy escasa, muy poco representada. Pero no, prácticamente no hay árboles nativos en las dunas de Buenos Aires. Porque el aliso, el tesalia, a veces se comporta como arbolito acá en la estación. La tesalia, en general sí, hasta nivel de arbusto puede llegar. El arbolito tesalia integrifolia es el aliso de río, ese sí es arbolito. Pero en Costanera Sur crecían las dos especies. Sí, hasta 3 metros llegaban. Hasta 3 metros, sí. Por eso lo que me llama la atención es que ahí se comporte de otra manera. Sí, sí, es mucho más baja. Sí, sí, sí. Lo que se llama vulgarmente canarisco. Ahora viene, porque es exótico. Las exóticas las dejé para el final, más para hablar de los peligros que corre la vegetación nativa más en esa parte. ¿Y los cardos, por ejemplo? Cardos en su mayoría son exóticos. Cactáceas, me decía, empiezan a aparecer en realidad en la barrera de Patagones. La que no estamos incluyendo acá es la del sur de Buenos Aires, ahí empiezan a aparecer algunos cactus. Porque hay unos punkias que crecían en la costa, no sé, por ahí. Claro, en la parte más austral, pasando Pehuenco, cerca de Punta Alta, hemos encontrado algunos cactus, pero como una cosa muy rara en las dunas. Prácticamente no, es muy difícil poder llegar a verlos en la región pampeana. Entonces, bueno, yendo a lo que es las amenazas y los peligros que corre toda esta biodiversidad nativa de dunas, imagínense, bueno, yo al principio les decía, están distribuidas ocupando una franja súper reducida, ¿sí? Muy angosta, muy estrecha, a lo largo de la costa, lo que coincide con uno de los polos turísticos más importantes del país. Estos lugares, o sea, todas las localidades balnearias que conocemos, enormes, como Necochea, como todo lo que es Partido de la Costa, Villa Gesell, Montehermoso, están construidas arriba de los campos de dunas. Imagínense que reciben miles de personas durante el año, que se concentran en verano, y todo eso incide fuertemente sobre la biodiversidad nativa y especialmente sobre las plantas. Aparte de que hay una poca valoración y un poco conocimiento, o sea, todo eso juega de una forma muy negativa. En cuanto a las amenazas, creo que los dos más importantes factores son el avance de la urbanización hoy en día y las forestaciones, que están poniendo, digamos, en una situación crítica a todo el ecosistema de dunas, dentro de lo cual incluimos a las plantas, a toda la diversidad de plantas que veíamos recién. Bueno, la forestación es un componente de la urbanización en realidad, porque lo que se hace es, para fijar arena, se utilizan plantas exóticas que tienen una buena respuesta, un crecimiento rápido, y producen una fijación importante de las arenas sobre lo que después se va a instalar la localidad, la urbanización, el pueblo. Para ir un poco a los números, hicimos unos cálculos para tener una aproximación a qué grado de modificación, qué grado de alteración, de qué estamos hablando, apuntando a unas localidades de la parte más austral de la barrera austral, ¿sí? Rosales representa a Pehuenco, las localidades de Montehermoso, Dorrego y hasta Tres Arroyos. Y tratamos de analizar la superficie urbanizada y forestada antes y después de 2010, o sea, solamente tomando como medida de alteración la urbanización y la forestación, que no es lo único. Imagínense que hay grandes áreas afectadas hoy en día por el tránsito de vehículos que no entran en este análisis, solamente urbanización y forestación. Y vimos que, por ejemplo, hay en este periodo, antes y después de 2010, un crecimiento de 28-29% en estas dos zonas tan importantes de la costa. En Tres Arroyos, por ejemplo, el crecimiento de Reta fue muy importante, ¿sí? Centros urbanos que se están expandiendo. Si esto lo sumamos a que el nivel de protección en la barrera austral es bajísimo, porque apenas solo un 2% de la superficie total del ecosistema está protegida en alguna figura de conservación, o sea, son muy escasas las reservas naturales, y tampoco la superficie de las reservas es suficientemente amplia como para decir, bueno, estamos conservando o estamos protegiendo de una forma
eficiente o significativa. Solo un 2% protegido de todo el ecosistema y localidades que se vienen expandiendo con esta tasa de crecimiento. De manera que esto, bueno, es lo que esto está creciendo, es lo que la vegetación nativa y el ecosistema nativo está perdiendo, ¿sí? A medida que esto crece, lo otro se va perdiendo. O sea que estamos ante un problema que debería merecer mucho más nuestra atención de lo que lo está haciendo actualmente. Fíjense, por ejemplo, hablando de forestaciones. Esto es en Mar Chiquita, donde incluso dentro de la reserva natural hay una forestación de pinos y otras especies. Fíjense cómo hacia un lado está el pastizal nativo de cortaderas, fuera de la forestación. Ahora, dentro de la forestación, bajo de los pinos, no crece nada. Se producen cambios tan radicales en las características del suelo, o sea, la luz no llega, los suelos se acidifican, que la vegetación nativa desaparece prácticamente por completo. Y esto en este caso son pinos que son exóticos, que se pusieron ahí para fijar arena. Bueno, otros dos factores de impacto que quisiera destacar entre muchos otros que hay, son estos dos, el tránsito de vehículos y el ingreso de especies exóticas de diferentes orígenes. En cuanto al tránsito de vehículos, bueno, ya lo veníamos hablando hoy temprano, es una práctica extendida notablemente, cuatriciclos y camionetas, en toda la costa. El problema es que no está regulado, ¿sí? Porque, o sea, que una camioneta pase, no pasa nada. El problema viene cuando pasan miles por cualquier lado, donde no se respetan circuitos, donde no se respetan épocas de nidificación, épocas de floración de ningún tipo. Ahí está el problema, cuando se transforma en algo masivo y desordenado. Fíjense cómo, al principio de todo decíamos, las dunas frontales tienen una cobertura de gramíneas muy escasa, muy débil. Fíjense que al pasar reiteradamente los vehículos, esa cobertura enseguida se pierde. Y la poca estabilidad que había ganado la duna con esa vegetación nativa tan débil, enseguida se pierde y se reactiva, ¿sí?, el movimiento de la arena. O sea que se genera un foco de erosión en un lugar que antes, estando vegetado naturalmente, tenía una cierta estabilidad. No hay ninguna legislación provincial o nacional que impida que se baje con todo tipo de vehículos a las costas. Porque hay países, tengo entendido, que eso lo tienen muy regulado. En algunos lugares hay, pero no hay control. Los municipios tienen ordenanzas. Sí, Hay ordenanzas y leyes, pero no. Cuando no hay control. Lo que pasa es que la ley por sí misma, más en un país como la Argentina, es casi el cohete. Si no se pone la reglamentación y el vigilante que escriba, no funciona. No está el vigilante. Tiene que estar el vigilante escribiendo. Que es que se fomenta inclusive, que no es solo que no se cumpla. Por ejemplo, ahora en Necochea se está por hacer el enduro Pain, que es una competencia de motos por el medio de la playa. Estuvo hace 2 años, hizo destrozos y aún así el gobierno actual municipal lo apoya, porque genera recursos desde otro lado y lamentablemente también la gente desconoce el valor que tienen estos espacios, les parece que no hay nada con estas nociones de exceso. Exacto, esa frase es típica. Me parece estar escuchando la audiencia pública de hoy. Entonces, bueno, esto imagínense replicado por miles y miles de camionetas, vehículos, cuatriciclos, que pasan por todos lados. Bueno, generan terribles disturbios, ¿sí? Terribles disturbios y daños sobre la vegetación nativa. En cuanto a las especies exóticas, hay algunas que realmente no son problemáticas. Son exóticas porque no son, o sea, ingresan a partir de otros lados, como estas, por ejemplo. Por lo menos en las dunas son exóticas, pero no son problemáticas. No invaden, no le quitan un espacio significativo, claro, y se integran, digamos. Coexisten y se integran. Bueno, acá están los nombres de cada uno y justo coincide que seleccioné a especies de procedencia europea, justo en este caso. Y las que sí son problemáticas porque producen cambios sustanciales y muy profundos y difíciles de revertir en los ecosistemas de dunas, también una muestra de otras 4 que me parecen las más problemáticas. Acacias, pinos, tamarisco, uña de gato no son especies nativas, fueron traídas de alguna u otra forma por el hombre, instaladas en estos ecosistemas por la mano del hombre con una finalidad que es la fijación de la arena. En la casa de la uña de gato también se la usa para fijar barrancas, ¿sí?, para que no se desplomen los bordes de las barrancas.
La cuestión es que tienen una muy buena adaptación en estos climas y en estos suelos, o sea que se adaptan perfectamente, arraigan perfectamente, invaden aparte, llegan a invadir. En el caso de la acacia, creo que es la más problemática de todas, porque abajo de la acacia no crece nada. Es una capa de hojarasca oscura. ¿Qué es la Melanoxylon, la australiana? Es la acacia dorada, encima la están reproduciendo en la costa. En este caso, acacia Porque hay unas acacias de esas que son es la barrera contra incendios. Claro, o sea, el hombre las utiliza para una finalidad. Yo voy a que el impacto sobre el ecosistema es enorme, porque aparte tiene una capacidad de dispersión y de autorregeneración. O sea, crece espontáneamente por todos lados. O sea, uno planta una planta y a los 10 años tiene un montón de otras plantitas dispersas creciendo por todos lados en forma espontánea. Es perenne, ¿no? Es perenne, sí, es. Las hojas caen todo el año y hacen una capa de hojarasca, aparte es tan denso todo el volumen de ramas y hojas que el suelo por abajo es totalmente oscuro, no crece nada ahí abajo y aparte se expande muy rápidamente. Creo que esta debería ser la principal problemática y creo que sí deberíamos considerarlo como invasora. Los que no lo conocen creo que esta es aquí la hoja falcada, ¿no? Así, para identificarla. No todas las no, hojas, creo, pero como es medio variable. Pero... No, tiene la hoja bastante lineal. En la vaina es más que nada la diferencia. La vaina de Melanoxylon es bien enroscadita. Bueno, el tamarisco procedente de Asia, Europa y algunas especies también africanas del norte de África. Se lo usa mucho en las partes más frontales del campo de dunas, cerca de la playa. Se lo va a ver con mucha frecuencia para fijar dunas frontales, porque aparte resisten la llegada del mar. La cuestión es que donde se instala el tamarisco produce un cambio total de la dinámica de la duna, ¿sí? La duna necesita estar intercambiando arena con la playa para cumplir su función, pero abastece arena en las playas. Si la fijamos con tamarisco, que aparte donde pusimos un tamarisco es difícil que después se lo saque, porque, o sea, persiste durante mucho tiempo naturalmente. Produce una fijación de la arena tan fuerte que eso termina cambiando la dinámica que la duna tiene con la playa. O sea, puede desencadenar un proceso erosivo porque interrumpe la devolución de arena desde la duna hacia las playas. O sea que, aparte que cambia la composición de la vegetación, también tiene un rol importante ecológico en forma negativa. ¿Qué se formaría en la cantidad? ¿Qué se formaría en Y bueno, ahora en Pehuenco estamos viendo eso. En Pehuenco, todo el frente de la ciudad, digamos, del pueblo, de la parte urbanizada, está en un proceso erosivo muy intenso. Además se va acercando a el mar está comiendo la duna que está toda vegetada, principalmente con tamarisco, con uña de gato, y se hace una escarpa. Le corta la plasticidad, digamos. Sí. Exacto, se pierde ese intercambio. O sea, la duna tiene que estar activa, la duna frontal, para poder estar intercambiando con la playa, si no pierde su función. Sí, se forman escarpas, y de hecho cambia totalmente el perfil porque ya no hay sector de playa distal, ya no hay bermas en la playa, no hay duna frontal, no hay nada. Simplemente es un campo erosivo de la llegada del oleaje y la duna se va erosionando, se va comiendo. Entonces, bueno. ¿Cuál es el nombre científico de la uña de gato? Carpobrotus eluris. ¿Es una africana? Sí, Por sudafricana. eso se adapta bien. Se adapta muy bien, aparte de cada pedacito del tallo enseguida prende y se forma una planta nueva. Es muy difícil de sacar y es muy tapizante, digamos, ¿no? Invade la zona donde se instala. Y los pinos del hemisferio norte, acá en el hemisferio sur no hay pinos, ¿sí? El género procedente del hemisferio norte. Entonces, bueno, como para dar un pantallazo muy breve de las problemáticas, yo creo que las principales son estas. Ahora, ¿qué hacemos para conservar? ¿Conservamos o no? ¿Qué podemos hacer? Hay un tema que creo que se pasó, bueno, se habrá pasado por alto, la permanencia de la urbanización, que es el extractivismo urbano, que los camiones areneros que pasan a la playa y producen en Mar del Plata, que pasamos a eso. Pero no hay legislación, no hay... Claro, sí, en algunos municipios está prohibida la extracción, en otros no, y en otros está prohibida y no se puede. Te quería hacer una pregunta. Últimamente están metiendo mucha fuerza la gente que está con el proyecto del Parque Nacional en Ferro-Grandí. Sí. Yo en particular estuve leyendo los comentarios de la gente en la publicación en Facebook. No sé si en Change la gente está
está publicando algo, pero como que hay un debate ahí, que hay gente que publica, no me parece que se haga parque nacional porque eso fomentaría que se instalen hoteles, por ejemplo, lo que dice la gente, no es mi opinión, y otras personas que quizás no, dicen, bueno, esto es impresionante, hay que protegerlo, vale la pena, etcétera, y bueno, esa petición está en Change.org y en algún momento, o sea, es a María Eugenia Vidal para que lo ceda a Nación. No sé, eventualmente, con respecto a la riqueza que tiene Faro Querandí, no sé qué opinas vos, trabajando en la zona, si es un sector identificado como valioso realmente o hay otra cosa detrás, como un interés, por ejemplo. Yo no conozco la región, no conozco ese lugar en particular, entonces por eso te consulto. Lo que yo conozco del proyecto lo veo muy genuino y muy valioso. Yo creo que sí, que debería, porque se elevaría su categoría de protección a ley nacional, que es una herramienta mucho más fuerte que la ordenanza que mantiene ahora la reserva. La ordenanza es... controversias principales es que la gente del municipio, parte de la gente del municipio, lo que aduce es que pierden como soberanía al entregarle a la nación. Eso es la reserva, es la reserva municipal más grande de la Argentina, tiene casi 6.000 hectáreas. En algún municipio es la más grande de todas. Y pasaría a nación. Y entonces la controversia principal local viene dada por ese lado. Después hay como todas las cuestiones oscuras en el fondo, algunos intereses inmobiliarios bastante grandes. Parte de la gente que le dice, no entreguemos esto a nación porque es en el municipio, porque nosotros lo manejamos bárbaro, no lo manejan, directamente no lo manejan. Una pregunta porque yo tiendo a irme un poco hacia el currito. ¿Cuál sería la pérdida en cuanto a turismo, en cuanto a gasto, en cuanto a... Para mí no habría pérdida de turismo. Bueno, bien manejado habría más turismo. Esa es la pregunta, es decir, ¿por qué? Porque quien fuera a visitar a Faro Querandí como parque nacional, igual seguiría hospedándose en la ciudad o yendo a comprar a la ciudad, con lo cual en realidad aumentaría el flujo turístico. Todo dependería de la zonificación también, probablemente haya un poco más de movimiento sobre la ruta 11, hay una entrada, una estancia que ahora vos podés pasar, no sé si a veces cobran acceso o no, pero una estancia que en realidad no acerca directamente, no va en línea recta o perpendicular al mar, sino que como retrocede un poco hacia el norte, que a mí depende que desandar parte del tramo de nuevo hacia el sur por la costa. Uno no se ahorra tanto yendo por la estancia esta, pero bueno, si uno va por la base pasa. Probablemente en función, en virtud de la certificación que se termina haciendo, si se transforma en parque nacional, quizás haya un poco más de movimiento desde la ruta 11 a la altura del Faro, pero no lo sé. Eso no sé. Sí recuerdo la controversia principal era esa en ese sentido y como más, digamos, estos intereses inmobiliarios bastante intensos de distintos sectores, de gente del municipio, digamos, del empresariado, del municipio, de la zona de GES y parte de algunos de los funcionarios, se escudan en esto de la soberanía, la pérdida de soberanía, un poco, por ese lado. Ahora, los parques actuales no tienen nada, el municipio no les brinda casi nada. Ahora, en los últimos años mejoró un poco la situación, pero no tienen presupuesto ni movilidad, de hecho hacen muchas cosas muy hermosas. Digamos básicamente que no significaría la muerte del pueblo la creación del parque. Para nada, yo creo que sería mucho más conocido. Lo que pasa que el argumento que siempre se hace en contra de la creación de estas áreas protegidas es el interés local del turismo, de la industria, de la producción, etcétera, que dice no, mantengámoslo nosotros aunque el recurso se pierda. Entonces, el tema es necesario contraargumentar esto. Entonces, no, si pasa nación perdemos soberanía. Primero que creo que los municipios no son soberanos. Y segundo, que si en realidad a vos la presencia del Estado Nacional en ese lugar no te va a quitar significativa cantidad de recursos que te están llegando ahora, salvo el cobro de una entrada. Yo creo que es un municipio que podría haber aprovechado la oportunidad, no es un municipio pobre, podría haber hecho un manejo mucho mejor de la reserva, está creada hace casi 30 años. ¿Quieren hacer el manejo de esa reserva? ¿El municipio? Quiere hacerlo. Generalmente dice que lo va a hacer, dice que quiere ser un valor y no lo sé.
¿O preferiría que se pierda para hacer una organización? Si quieren redondeamos porque me parece que queda poco tiempo, ¿no? Bueno, les muestro, mis alternativas se enfocan en dos ejes. En áreas protegidas, en la creación, como les decía, en la barrera austral solamente 2% protegido, necesitamos incrementar la superficie protegida y que las reservas funcionen, ¿sí? No solamente que sean de papel creadas en una ley, que se implementen, que funcionen, que haya controles, que se conozcan, que se hagan relevamientos, estudios, que se informe al turista. Y fomentar el empleo de las especies nativas en las zonas urbanizadas. Hay un montón que tienen valor ornamental. El Senecio crassiflorus, el Senecio suculatus, avenaria, o la cortadera en sí misma. La cortadera la usan en Europa. Claro, que se podría, como ornamental, se podrían incluir en los jardines, en el espacio público, como ornamentales y por lo menos darles un espacio frente a una problemática que está creciendo tan aceleradamente que es la urbanización. Por lo menos, si no podemos hacer otra cosa, permitirles el ingreso en los lugares urbanizados. En cuanto a áreas protegidas, creo que para mí es un eje fundamental en cuanto a conservación, son los espacios fundamentales donde se puede proteger al ecosistema en su totalidad, donde se puede hacer turismo, educación, donde se puede integrar al ser humano en la conservación. Creo que es el punto número uno cuando queremos optar por alternativas de conservar estos ambientes. Y hay lugares donde tenemos muchas oportunidades, que es en el sur de Buenos Aires, por ejemplo, y deberíamos aprovecharlas. Les quiero mostrar algunas fotos, justo hablamos de Faro Querandí, así que me viene bárbaro, tengo algunas imágenes de esta reserva. Los sitios donde más podemos encontrar representada la vegetación de dunas, si quieren visitar y conocer lugares, los que yo les recomendaría, todas las reservas que existen en la provincia y algunas áreas que todavía no son reserva, pero que también están en muy buen estado. Faro Querandí en Villa Gesell, lo que hablábamos recién, con grandes dunas, estas comunidades de Panicum bien representadas, algunas lagunas interdunales también. Mar Chiquita, que está muy pegadito, ¿sí? Hace que las comunidades y el ecosistema es muy similar, pero además le sumamos el componente de la albúfera que encontramos en esta reserva. Arenas verdes. Arenas verdes, claro, que es lobería. Encontramos acá enormes dunas, ¿sí? Grandes dunas activas, muy pocos sectores bajos inundados. Creo que acá la napa freática debe estar bien profunda porque no hay lagunas interdunales, por lo menos en los sectores que estuve relevando. San Cayetano, donde teníamos la reserva Arroyo Zavala, que está compartida con Necochea, es un gran exponente también de estos pastizales, fíjense, dunas activas y pastizales de cortadera allá al fondo, muy, muy bonitos. Orense, que está yendo hacia el sur, está en el partido de Tres Arroyos, también grandes cuerpos de agua interdunales, grandes lagunas llenos de patos, de aves acuáticas. Una gran representación de todo lo que es la vegetación nativa, pastizales, humedales y grandes dunas activas. ¿Es reserva ahí? En Orense no, pero es un sitio candidato, o sea, digamos, se podría proponer. Pero el acceso. Está pegado a un pueblo, sí. Orense es un balneario, o sea que podría tener acceso. Arroyo Los Gauchos es una reserva bastante reciente, partido de Coronel Borrego, con gran diversidad de ambientes, muy representados todo lo que son humedales, bajos interdunales y lagunas en esta reserva. También las comunidades de Senecio, ya las comunidades típicas de la barrera austral, en Arroyo Los Gauchos. La desembocadura de Sanse Grande no es reserva, pero creo que es un sitio también un muy buen candidato para hacerlo, porque es un ambiente de una belleza espectacular, ¿sí? Al que se puede llegar fácilmente. Está pegadito a la localidad de Sauce Grande en Montehermoso, hay grandes dunas activas, donde está de un lado y del otro de este río, que es el Sauce Grande, encontramos a la poa esquizanta endémica a nivel local, o sea, únicamente ahí y en ningún otro lugar del mundo. O sea que tiene un gran valor de conservación. Podríamos seguir hablando muchísimo más, pero bueno, muchas gracias. Espero que les haya interesado el tema. Les dejo algunos artículos para descargar y lista bibliográfica, y aparte en esta máquina copiamos una carpeta con artículos. Si quieren seguir leyendo del tema, van a la carpeta que dice Dunas y hay algunos PDF para que se lleven y se compartan, incluyendo el trabajo de Cabrera.
Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. ¿Puedo llevar la bandera?